Hello, welcome to Bridge to the Tango video. I'm Daniel Trenner. I'll be translating today, and we're spending the day with our friend Tomi O'Connell, a milonguero for most of his life, and a specialist in the Milonga Falcety, which is the subject of today's video. We're going to begin by learning a little bit about the story of the Milonga Falcety and the tango of Tomi O'Connell. Tomi? Bueno, yo empecé bailando la milonga como cualquier milonguero. I started out dancing in the dance halls just like any other dancer. Bailaba una milonga sencilla Dancing como la bailan todos. an easy dance, just like everyone else danced. En una oportunidad estando en la provincia de Mendoza, And one time when I was in the province of Mendoza, me llevaron a ver a las chicas, the girls took me out to dance, donde había un lindo show, and there was a show, y ahí vi bailar una milonga que no la pude sacar de la cabeza. and I saw a milonga danced in this show that I could not get out of my head. A las 2 horas salimos de ahí, fuimos a otro lugar, And 2 hours later, we había left show there, también, y we went to volví a ver another esta place, pareja. and there was another show, and the same couple came out and danced again. Entonces yo dije, yo tengo que bailar así. And I said to myself, I have to dance like that. Le dije al señor que estaba bailando And I said to y a the sus man señores who si was me podían dancing, enseñar a bailar la and milonga. his partner, if they could teach me to dance the milonga. Bueno, esta milonga tiene un cuento lindo. And this milonga has a beautiful Me story. presento a las 8 de la noche donde me dicen ellos y me encuentro con un café bar Billares, So I went to the place where they supposedly were going to teach in a bar, cartas, nada, y un café de jugadores. and it was a kind of a casino, and they were playing games of chance and Me acerco al betting. mostrador, le pregunto al dueño y me manda para el fondo. And I asked, where's the dancing, and they sent me to the back. Bueno, y ahí el cuento que les quiero contar es que me encuentro que acá en la República Argentina, en varias provincias, se baila chamamé. And so I went to the back of the dance hall, and I discovered that in fact they were playing chamamé. Entonces le pregunto, no lo veo a él, y le pregunto a una señora, viene este hombre que para mí era el profesor, And so I asked the woman, and then she said this man was coming, who was the teacher. y me dijo, bueno, vamos a comenzar, ya estamos comenzando, ya mismo. And she said, we've started now already. Mi sorpresa es que me enseña con esta música del chamamé. And I was surprised that they were teaching me with this music, the chamamé. Yo lo rechazaba, odiaba esa música, a mí no me I gustaba. didn't like this music. In fact, I rejected it. Bueno, y lo que pasa que me enseñó unas cuantas cosas, después yo creé cosas mías. And what happened is that they taught me a bunch of things, and since then I've created things of my own. Y es lo que ahora vamos a explicar con Daniel, And that's what we're going to explain now. y vamos a bailar. Yo voy a bailar la milonga que bailaba cuando empecé, cuando tenía 16, 17 años. And we're going to start out with the simple milonga that I danced since I was 16, 17 years Yo la old. bailaba simplemente como cualquier otro bailarín. And I danced a simple milonga just like any other dancer. Hoy, gracias a Dios y a ese chamamé y a ese hombre, tengo la suerte de... And No today, digo que soy único, pero hay muy poca gente que puede bailar esta milonga. and Porque no la quieren aprender, porque thanks to God, se or asustan. whatever, I'm one of the few people that can dance a milonga like this, and thanks to this man that I learned from in Mendoza. And so I'd like to share with you this rather individual and unique thing that I've Así que ahora created myself. ustedes van a ver que es difícil, pero es lo más fácil que hay. And- Sacando un paso que viene a ser no base, sino que es un falsety, donde hay que poner, no en cada paso ese falsety, pero transmitírselo a la mujer que está bailando con uno para que pueda sacar el paso. And you're going to see that the key here is a very simple step you're going to see. It's called the falsety. And it's not that you do it on every step, but you do it fairly often, and the key is to be able to transmit it to your partner so that she can do it with you. Aparte, no es una milonga para bailar, sin ofender a nadie, con cualquier bailarina. And it's also not a dance to dance with just any dancer. No hay acá en la Argentina 10 personas, 10 mujeres que bailen la milonga. And he doesn't think there's more than 10 women in Argentina that can really dance the milonga. Las profesionales no la pueden bailar, And even the professional dancers can't dance this dance. pero Elina sí. Elina es una de ellas que está dentro de las 10, pero no sé si llegan a 10. Elina is one of the 10 Es who la can. And mejor this is bailarina Elina para mí. Roldan, who will be accompanying Tomi on this video. Bueno, Bueno, después de estas conversaciones yo voy a bailar con Elina como bailaba al principio. and so after this conversation, we'll start from the beginning with Y después vamos a empezar con la milonga. And Y después then- le vamos a hacer bailar a Daniel la milonga and también. then we'll go forward and we'll have everybody dance, including Daniel.
Bueno, gente, le voy a presentar a mi gran amiga Elina Roldan. I would like to introduce my great friend, Elina Roldan, Ella va a ser la encargada de hacerme lucir a mí, and she's going to be in charge of making me look good porque baila como los dioses. because she dances like a goddess. Está dentro de las 10 mejores bailarinas que hay acá en I este think país. she's one of the 10 best dancers in Argentina. Bueno, vamos a bailar. So, Vamos a bailar. y? Mi milonga es sencilla, cuando Sí. comencé, cuando empecé. So we're going to Ya me do olvidaba, porque yo iba a bailar la milonga. Si alguien no me dice, iba a bailar la milonga. we're going to do the simple milonga. If Daniel hadn't reminded me to do this, I probably wouldn't have done it. But let's do it first. Voy a tratar de recordarme y hacerlo bien. Con música. Con música. Okay. Bueno, vamos a hacer la salida simple y después la vamos a continuar con la nueva milonga. Después lo va a hacer Daniel. We'll start out with a simple salida. Bueno, ¿lo viste? Sí. Hacelo. Bueno. Y después empezamos con toda la milonga. Bueno, hiciste una salida así. ¿Sí? Muy bien. Y después Una introducción ahí. lo hiciste así. Exactamente, exactamente. Muy bien. Eso mismo. Bueno. Ahora vamos a empezar con la milonga. Vamos a empezar con un chamamé. So now we take this salida and we're going to build on it the steps from the chamamé. But we have to begin with the chamamé. Necesitamos empezar con el chamamé mismo. La práctica la vamos a hacer como si fuera un paso. Vamos a hacer un vaivén, que eso después es lo que enseña a bailar la milonga, que eso viene a ser el falsety. We're going to do a exercise that's a practice which gives you the step that you'll do later. And this is the way we learn the falsety. Y vas a hacer el ejercicio de práctica. Exacto. Vamos a y hacer- hacerlo en esta línea. No, vamos a hacer un ejercicio y en el medio de ese ejercicio vamos a bailar como se baila el chamamé acá en la Argentina. Lógicamente yo no lo sé bailar muy bien, porque en la provincia bailan de otra manera y nosotros acá bailamos de otra. So we're going to start out, I'll show you the exercise, and while I'm doing the exercise, I'll also dance a little bit of chamamé for you. And that way we can then show you how the steps build. Presten mucha atención en el ejercicio, les And- va a gustar. Watch very closely the exercise, you'll like it. Oh. Vamos a hacerlo así para que no vea la cámara. Con música, no? Sí, sí, sí. With the music of the chamamé. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio. So we're going to begin with this exercise. A little more volume, please. El chamamé en Corrientes lo bailan así. And in Corrientes, they dance the chamamé this way. Ustedes dirán, no tiene nada que ver con la milonga, pero ahora sí. So you'd think this has nothing to do with the milonga, but you'll see that it does. Subime la Un música. poquito más de volumen. Este ejercicio hay que repetirlo varias veces para This que tomen el ritmo. This exercise you have to repeat many times until you get the rhythm. Después pueden practicar. Ahí ya estamos sacando 2 pasos. And now already we have a couple of different steps. Ustedes miren las piernitas de Elina, And watch cómo se closely mueven, y qué bien que se mueven. how the feet of Elina move and in what line she moves. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué está enseñando esto? So, why am I teaching you this? Bueno, ahora les voy a explicar
So now let's Ahora viene play. lo más difícil de toda la milonga. This is the hardest part. Sacando lo que yo denomino falsetti. To be able to learn what we're going to call the falsetti. Acá muchos le dicen traspié, pero es falsetti lo que bailaba el cachafaz. Many people call this a traspié, but I think that what the cachafaz danced was a falsetti. Bueno, vamos a empezar con el falsetti, que sacando este falsetti van a bailar toda la milonga, van a meter todos los pasos que ustedes So quieran. if you can learn this falsete, you can dance the whole milonga and put all the steps in you want. Porque en el traspié, yo calculo que más de 2 o 3 pasos no se puede poner. Because the traspié, there's not more than 3 or 4 steps that you can put it in. Bueno, observen esto abajo, observen mi pie y lo de Elina. So watch closely at the feet. Música. With music, please. Bien alto, por favor. Esta es la salida This is the basic step. y acá engancho el falsetti. Esto es el falsetti. Ahí, And this is the falsete. ahí. Ustedes miren mi pierna derecha cómo hace. Watch my right leg. Ahí. ¿Eh? Como volcándose uno, ahí. Este es el ritmo del chamamé. And Ahí. this is the rhythm of the chamamé. Bueno, sacando eso, vamos con el primer paso. And so, having done this, let's go with the first step. Volvemos al falsete, ahí. And now we go back to the falsete. Vamos con el segundo. And now we go for the second step. Vamos con el tercero. And now we go with the third. Esto es como un reloj. And this is like a clock. Ahora vamos con el cuarto. And now we go with the fourth. Volvemos al falsetti. And we go back to the falsete. Y acá terminamos con 4 pasos. And now we've got 4 steps. Ahora, Okay, si volvemos- primero, ¿cómo es el falsete? El falsete es cuando vos estás andando atrás. El falsete- Es como vas atrás y, Ah. y haces un falsete se adelante. sale con esta pierna, se sigue así, entras y ahí venís. Ahí. 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 Hacerlo de Lo este principal frente. es Hacerlo la de este caída. frente. Por acá. Hacerlo de vuelta. Ahí. 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 Con esto sacan todos los pasos que yo les voy a enseñar. So from this you get all the steps that he's been teaching. Pero qué pasa acá es que la falsete es Claro. cuando la pierna, cuando vas atrás la pierna Ustedes dirán que hace hago un amague un por amague. adelante. Y Para- cuando vas adelante hace un amague para atrás. Hace un amague por Ustedes dirán atrás. que no lo van a hacer, pero los pies con la música del chamamé solo lo van a hacer y después con la milonga van a bailarla igual que con un chamamé, mejor que con un chamamé. Bueno. He says that, you know, the step is a faked step. When you're going backwards, you slide forwards. And when you're going forwards, you slide back. And that's the false step. That's called the falsete. And this is the step from which you build your milonga. So, I'm going to try the 4 steps that he just taught. Vamos con la salida. La salida. Ahí. So, the first step No, here. los pasos más largos siempre, salí con todo. He'd like me to do the steps longer. No, la salida. Ah, ¿quieres una salida? Sí, primero? una salida y ahí él va a enganchar el falsete. So, we'll do a salida first. Muy bien. No, está mal. Vos la tenés que enganchar a ella So, con esta salida. it's not good. No, vamos a salir. Ahí viene ella, ¿no? Ahí entra. Cuando vos venís acá, ahí, vas para atrás, largás, enganchás, ahí. Yo te la voy a enganchar ahora con la salida. So, we're going to have him start from the salida, and
find the falsety. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Tac, tac, tac. Observen mi pie derecho cuando va para atrás. Y con esto ya puedes empezar a hacer de los 4 pasos el que vos quieras. And from this place is where the 4 steps begin. No, está mal. He Porque says, vos no, it's not that, te olvidás- not that good. What have I forgotten? Daniel se olvida de este paso para atrás. Él hace uno, pero casualmente son 2. So he says here where I step Claro. back, I'm doing 1 step and it should be 2. Yo lo voy a hacer ahora sin salida. ¿Eh? I'll do it without the salida. Ahí, tac, 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 tac. Son 2 pasos atrás. So there's Uno 2 acá steps to the back. y otro acá. So there's one with the left and one with Exacto. the right. So I have here, here, here. First one. Ahí. Eso es No, atrás. no, no, no. Cuando vos haces así, tu derecha trae 2 pasos atrás, mirá. So here, Ahí, tac, tac, tac. Ahí. 1, 2. ¿Eh? 1, 2. Ahí está. Y empezás de vuelta. 1, tac, tac, 2. Ahí, otra vez. Ahí. acá no. ahí. No, Acá lo que pasa por atrás. que vos no Y tenés que acá. mover tu cintura. So Son I have, 2 pasos con tu derecha. Mirá, ahí. I have to not move my waist. 2 steps with my right foot. Claro, vos la tenés que traer con un vaivén a ella ahí y You ella have to vuelve. do a Y little. después You have vos to do a little venís. rocking step there. You have to send her and bring her back with you. Ahí va. Ahí. Ahí. 1, 2. Ahí. Ahí. 1, 2. Ahí. 1, 2. En esa pared, con eso es el falsety. Pero cuando ella viene, yo muevo este pie que no lo van a notar, pero si lo miran bien lo notan. Y este con un vaivén, que es lo que te alarga para venir para atrás. So when I am bringing her forward, you might not notice it, but there's a little movement with my left foot that is the falsety that allows me to make the movement back. Bueno, ahora lo va a hacer Daniel. Espero que lo haga bien. Daniel's going to try it again. Muy bien. Seguí practicándolo. Muy bien. Muy bien. No, Okay. no te pongas duro. He says, Acá. don't get hard in your upper body. Él tiene que tratar de hacer este ejercicio con este brazo. He has to do an exercise with his right arm around Ahí. her back. Tac, 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 tac. Ahí. Ahí. Tac, tac. Date tac. vuelta, mostrarlo del otro lado. He's going to turn around and show it from the other side. Tac, tac, tac. Watch how he works with his tac, right arm. tac. Ahí. Ahí. Con este movimiento, aprendiendo este falsete, se va a bailar toda la milonga. Ya hicimos 4 pasos, le podemos hacer 4 más, después 4 más, So- después 4, lo que quieran ustedes. Once you've learned the falsety, then you can move on and learn all of the various steps of the milonga. Bueno, Daniel va a hacer el falsete, la salida, el falsete y va a enganchar, si puede enganchar los 4, que enganche los 4, pero si puede quedar 2 y después va a hacer otros 2. So Arriba. Daniel will do the Música, salida, música. and then he'll find the falsety, and then maybe he can find some of those 4 steps we did.
Bueno, de los pasos los hizo bastante bien. He said El cuarto no lo hizo, el tercero sí. all of the steps I did pretty well, but the Claro. last one to Pero the back, not that well. En esto que domino yo el reloj, te tenés que agachar como que si te cayeras. No te vas a caer. Tenés cuidado para que te Tienes caes, ¿no? que agachar. Tienes que agacharte un poco. So in order to do the step going backwards, the reloj, the clock that goes backwards, you need to bend down just a little bit. Y marcar con tu pie izquierdo. Ustedes ven la aguja del reloj, vean mi pie lo que hace. Yo And lo voy a watch hacer. watch my left leg as I do the hands of the clock. Música. Ahí va. Tac, Here it goes. tac. Ahí. Tac. Ahí. Tac. Ahí. Ahí. Parece que uno se cayera. Parece que? Que uno se cayera. It Cuando seems, gira para it atrás. seems almost like you'd fall when you're going backwards. Música, por favor. Uno. Dos. Tres. Y ahora vamos a hacer con el segundo. Ahí. Muy bien. Bueno, ahora lo va a hacer Danielito. Les explico. En los 4 pasos ustedes habrán visto que primero hice como un reloj hacia la derecha y después lo enganché con un giro y volví a hacer lo mismo. So we're looking at 4 new steps. The fourth of these steps is a combination of 2 of the other ones. Quiere decir que en los otros próximos 4 pasos que vamos a hacer, no es que la milonga la bailen como yo lo estoy explicando, después la bailan como ustedes quieren. So it's not that you have to do the steps in the order that I'm giving them to you. You'll end up dancing how you want. Les voy a explicar cuál es la introducción de ese giro, pueden hacer 4 pasos con ese giro. So No lo van a hacer seguido, pero pueden poner al principio, en el medio y después. later I'm going to show you that there's all kinds of different introductions to this turn, and you'll be able to do them in all different places. Ahora lo va a hacer Daniel, vamos a ver cómo está. So now let's see if Daniel can do these steps. No, está Sí, mal. está bien. ¿Dónde saco esto? Claro, le tenés que poner de costado. I'm asking him where that step begins. Y es muy interesante, son 2 pasos. He says it's very interesting. There are 2 steps. Es muy difícil, pero es fácil. Yo no sé cómo Elina me acompaña en ese paso. Vamos a hacerlo. It's very hard, but it's very easy. Ahí. Ahí viene ella, ahí. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ahí, ahí, ahí. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí. Ahí va. Tac, tac, Here it tac. goes. Tac, tac, tac. Siempre de costado, no en puntapié. So it comes out at the, from here, sale de Exacto. acá. Bien, pero te conviene engancharlo más con el falsety. So he says it's much more convenient to get it from where you're doing the falsety. Ahí, con uno solo nomás, que ya venga ahí, ahí. Ahí ya la ubicas, la pones y vas. Tac, tac, tac. Otra vez. Otra vez. Quiere decir que primero va tu pie derecho y después acomodás
hacia tu... So it's as if you, by doing the rhythm of the falsetti first, it really makes it easier for you to pick up the rhythm of that chasse. So you have here. Ahí. Muy bien, ahí, ahí, muy bien, ahí. Ahí está, muy bien. Listo. Ahí lo enganchaste justo. See, ¿Eh? that time I got it just right. So, Después lo pueden hacer solo, sin falsetti, de la manera que yo quiero. so the other step is, no, la sacada. No, no es así ¿Es la así? sacada. So I'm trying to go back to the sacada, and he says, no, it's not that way. La sacada tiene una particularidad, que cuando ella va atrás, no es un 8 cortado, no confundan el 8 cortado. The sacada has a peculiarity. Don't confuse it with an ocho cortado. Yo ahora voy a hacer la salida, So I'll do the salida. ahí, ahí, donde ella viene, When she comes, pero no esto es el 8 cortado. here's the place where it could be an ocho cortado. Bueno, ahora lo vamos a hacer Now let's do en it. tiempo de milonga, que no In entra the el 8 cortado. Time of the milonga, and it's not an ocho cortado. Ahí, tac, 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 boom, boom, boom. Sí, pero ahora estamos buscando la sacada. La sacada, ¿cuál? La del pasito. Cuando vas atrás y sacas por acá. Ah, sí, 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 sí. 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 Que pasa en este momento del Es ocho muy cortado, interesante esto. No, This is acá very no, interesting. no hay 8 cortados. ¿no? No, well, but Cuando ella va hacia adelante, ahí, yo no hago esto como una salida. Yo la engancho a ella, bailando, por ejemplo. Estamos bailando ahí. Estamos haciendo esto. Entonces yo ahí la puedo enganchar. Y ahí la saco a ella acá. Porque si ella viene conmigo así, no puedo girar. So, in the moment that I want to do this sacada, I have to move her out to the outside of me, because if it keeps her in front of me, I'm not going to be able to do it. Exacto. Sí. Bueno, yo lo voy a mostrar una vez, después lo va a hacer Daniel. So, I'll show it to you once, and then Daniel will do it. Ahí. Entonces ella viene ahí. So tac, here she comes. tac, pum. ¿Y cómo sale esto? Perfecto. And I asked how the ending is. Es lo que le expliqué antes. Cuando yo hago ese giro, So, when I do this turn, pueden salir con 4 pasitos, que en So- la próxima lo vamos a explicar. so when I Yo come ahora out voy of a this salir con turn, uno. I have 4 different ways to get out of this turn. Pueden salir con 3 pasos más. So, this is the first way to get out. There's 3 more. Que viene a ser el vaivén que ella hace de costado, que sale muy bien, lo vamos a hacer con ese paso y dando toda la vuelta como una calecita. So, first, then we can do this step, and we can come out going all the way around like a merry-go-round. Bueno. Ahí viene ella. Tac, Here it tac, comes. tac, ahí. Ahí, tac, 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 tac. Pero ellos tendrían que empezar con 1. But you really have to begin with 1. En vez de hacer 2, 1. So, you start out with 1. Y después hacen 2. Then you can do 2. Este es de 1. This is 1. ¿Eh? Y después pueden hacer 2. And then you could do 2. Exacto. No es que sea obligación, primero 1 y después 2. Pongan primero 1, al final de la milonga pongan 2. See, you're not obliged to do one and then the other. You can switch them around or do one at the beginning of the milonga and one at the end. Bueno, nos estamos adelantando porque estamos explicando ya But we're los getting ahead of pasos de, we're getting ahead of de la ourselves próxima because we're tanda. still trying to learn this. Ahora lo va a hacer sacada. Daniel. So from the salida, Muy bien. Muy bien. that was the first. Eso fue la primera versión. No, esta no la hicimos todavía. Este paso lo vamos a hacer en la otra. Sino que estamos demostrando que en ese giro para atrás Sí. pueden poner 4 pasos para salir. Sí, pero eso fue la primera que mostraste. No, no fue Con esa. los ochitos- No, ochitos la de primera ella. que mostré fue esta. We're now arguing about which was the one we La did, primera we que mostré showed. fue esta. Ahí. 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 Okay. Another possible exit from that step
tac, tac, ahí, muy bien, perfecto, ¿eh? Daniel hizo un paso que que en la otra tanda vamos a explicar. Pero yo les quiero explicar que con ese giro pueden sacar 4 pasos. So I did 2 versions of what comes after that sacada in this right turn, and he says that there's actually 4. Exacto. Y los otros 2 son esto uno y esto doble. Dos, doble. Sí. Va a ser doble 2. So we really have seen all 4 of these steps, because after the turn, you can do the falsety, you can do the ocho, you can do the chasse single or the chasse double. Bueno, ahora voy a bailar con Elina una milonga en los 8 pasos que dimos. So now we're going to dance with the Elina Milonga using the 8 steps that we've taught you so far. Que espero que ustedes después la bailen ustedes. And I hope that you can dance it. Practiquen mucho. Practice a lot. Música, maestro. Yo no me acuerdo. Bueno, ahora vamos a mostrar 3 pasitos más en música de chamamé. So let's start with 3 more steps and show you first in the music of the chamamé. Y después lo vamos a hacer en música de milonga también. After that, we'll do it in the music of the milonga. Y después lo vamos a invitar a Daniel que siga aprendiendo a bailar la milonga. And we're going to invite Daniel to learn these steps with you. Música, maestro. Acaba el primero. Tac, pum. Acaba el segundo. Y acaba el tercero.
Bueno, dimos 3 pasos. Ahora vamos a hacer en tiempo de milonga y después lo va a bailar Daniel. So, now in the music of the Milonga. ¡Eso! Bueno, ahora va a ser Danielito. And now we're going to show these steps to Daniel. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con chamamé o con milonga? No, lo hago en silencio para que Bueno. ellos se ven y vos puedes corregir. Está bien. I'm going to do them in silence without music so that I can go slow and he can tell us what they're about. Después, saco una salida. I do a salida. Perfecto, perfecto. Pero no quiere decir que cada paso se haga con una salida. But it doesn't mean that every step has to be done with a salida. Él hizo la salida para demostrarles a ustedes que con la salida se engancha el falsety. He was showing you that from the salida you can then find the falsety. Pero cuando ustedes ya estén bastante cancheros, pueden salir así y directamente ir al paso. Once you're ganchero, once you're players of the game, then you can just start right out with the step. De cualquier manera lo pueden sacar. And you can get it in any way. So, No, dale, no. Vos lo ibas a sacar con el falsety, pero le diste un paso solo, no hiciste el falsety entero, ni el cuarto. So. Hiciste así y ya saliste, no. Por eso no puedes entrar. he said that I should. ¿Vos quieres que haga la falsety Claro, entero? quiero que hagas el falsety So, y con tu pierna derecha, que es el motor tuyo para girar, so with la the metas right con leg, todo. with Ahí. the right leg, which is the motor for turning. Ahí, tac, tac, tac. Ahí viene ella, tac, tac, tac. Ahora, ahí. Cada vez que tú pones tu pie derecho, sacas a ella para atrás. Every time that you put your right foot in, you send your partner's body away from you. Otra vez. Atrás. Ahora, enganche. Muy bien. Tu motor es tu pierna derecha. So the engine of this step is your right leg. When you move your right leg forward Eso, here, eso. mandas a Ya ella. manda a ella, ella So, viene sola. You send y te ayuda a her dar- away from you Claro, as muy you bien. do the step Ahí está, around. otra So vez. it's Ahí, pam, pam, otra pam, vez. tam, Otra pam, vez. pam, tam, pam, pam, pam. Que él no está haciendo el giro, pero casualmente, no sé de dónde lo sacó, pero yo lo hago también. Al hacer esto, él tiene que hacer así. Ahí, So ahí. he wasn't exactly doing it the way that I was Tocar, doing it. ahí. Tocar, ahí. Entonces después lo ¿Vos hacemos. quieres que tocan o? Sí, que Sí. puede tocar, toca para que le dé más impulso. So he's saying after you do the pam, 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 Claro. you can touch your heels before you do it again. Ahí, exactamente. Ajá. Bueno, la segunda. Bueno. Otro paso. No. Hace Tenemos ese 3 ahora. por ¿Quieres eso, que lo haga de vuelta? primero y después va a continuar con los otros dos que faltan. So he'd like me to do this one again and then we'll go with the other 2 steps. O si no, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer los 2 pasos y después de último va a enganchar este. So, para que ustedes vean que no Let's es do todo it the un other way escalón. around. First, let's do the other 2 steps and then we'll do this one. Después. Ahí, tac, muy bien, otra vez, venga, otra vez ahí, tac, 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 listo. Después de acá, salgo con el falsety por allá. Claro, porque Sí. cuando vos le haces a él ahí, tac, 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 queda acá la pierna del Sí. hombre. El único movimiento que tenés es este. So after I've done this fake a couple of times, then I finish with this
right leg, Exacto. going back to the falsety. Adelante. Y el otro paso salió de acá. Con falseti. Si no, no sale. So, if I don't begin with the falsety, it won't come out. Ahí, muy bien. Atrás. Otra vez. Ahí, atrás. Muy bien. Con ganas. Ahí, ahora empezá. Muy bien. Ahí. Muy bien. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora hacen los tres juntos. Okay. That was the third step. And there's a change of rhythm. El ritmo cambio. Porque entras por acá. Claro. Pero después, esto es una clase, es una práctica, después lo van a poner como ustedes quieren. So this is a class, this is a practice, and then you're going to use it the way you want Los to. pies derechos y izquierdos siempre exista esto. Ahí, ustedes ven que, miren mi pie derecho, ¿eh? Watch my Es right como un leg. saltito que uno salta y pone. And it's like a little jump that one Exacto. puts it and takes it away. Bueno, ahora vamos a bailar los tres, con música. Con música. ¿Qué música? Milonga. Milonga. Arriba. Ahí, atrás. Bien. Bien. Atrás. Muy bien. Otra vez. Bien. Bueno, pará. Ustedes vieron que Daniel hizo 2 pasos y siguió con el tercero sin el falseti. Fíjense, parece que hubiéramos estudiado esto y lo hubiéramos echado por You saw propósito. that I did the 2 steps, but then I did the third one without doing the falsety, Pero no le salió. and it didn't come out. Si no lo engancha con el falseti el último paso, no le va a salir So nunca. if you don't start with the falsety on the third step, it's not going to happen. Bueno, ahora vamos a corregir este tercer paso con música de Milonga. Milonga, por favor. ¿Te das cuenta que te hice una cruz, no? Sí. Bueno, vamos a bailar, Daniel. Vamos a ver si lo agarro, porque no veo dónde arranco. ¿Cómo? Con el falseti. Pero desde el falsete Sí, atrás. con el falseti acá, empecé ahí. tum, Ahí, tac, tita, tac. tum, Otra vez ta, ta, atrás. tum. No, no. Te falta un... Por eso, no sé Termina- dónde arrancar. Cuando terminas atrás, ahí. So I'm asking where it begins. Ahí, tac, 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 ahí, tac, 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 ahí, tac, tac, tac. Entonces ahí arrancás. Después arranca, después que Parece abro. un Después que ejército. abro y cierro. Derecho. Claro. Sí. He says it's like it's like a march. Después de acá, Ahí. tu, ta, ta, Ahí. tu, ta, ta. No, pero tu pierna esta tiene que dar 2. Da justito. Ahí. Después estoy ta, tam, tam, ti, ta, tam, ta, tam, 1, 2, 3. Ahí está. Ahí está. Yeah? Okay, so he says that when I come out of the falsete here, ta-ta-tam, then the rhythm of it is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ese es el paso justo. And that's the step, just the way it belongs. Bueno, espero que les haya gustado. I hope that you've enjoyed yourselves, Que cuando vengan por Buenos Aires nos visiten that when you come to Buenos Aires, you visit us, y me digan gracias y que les guste. and you thank me and tell me that you liked it, Ya vieron cómo baila acá mi amigo and Trener. you saw how my friend Daniel danced. Casualmente Trener aprendió a bailar conmigo y con, ¿cómo es? Con Elina. And by chance,
Trenner learned to dance with me when he was accompanied by Elina. Cuando quiera bailar con la china no hay problema porque ella baila con todo el mundo. And when you want to dance with Elina, you don't have any problems because she dances with everybody. Y no se olviden de escuchar chamamé, And don't forget to listen to the chamamé. que con eso van a bailar muy bien la milonga. And with this, you're going to dance really well the milonga.